Pues nuevamente un gusto. Lo que vamos a hacer en este 15 de septiembre del año 2022 y el gusto pues se comparte acá en el Museo de Historia que dirige el licenciado Miguel Alfredo, tiene hasta los nombres del dueño de Nuevo Mundo, Miguel Alfredo Álvarez Arévalo. Ya se los hemos presentado, es un absoluto libro abierto. Con él hemos realizado una serie de reportajes especialmente en torno a la capital y sus sucesos y sus festividades, sus lugares, etcétera, porque él es el cronista de la ciudad. Pero acá fácil ustedes deducen ahí con las efigies y lo que son las reproducciones de próceres de la independencia. En este caso, para este 15 de septiembre, aniversario número 201 de esa emancipación, ¿cómo se comenzó a gestar efectivamente el movimiento? Al parecer hubo reuniones secretas al principio, etcétera, hasta desembocar en esa firma de hace ya 201 años. Un gusto volverlo a saludar. Bueno, mucho gusto. No, lo que tenemos que ver es que es un proceso que dura muchos años y prácticamente las ideas de independencia o de separación de la corona surgieron por las ideologías. Básicamente la Ilustración, las ideas de la Revolución Francesa, pero sobre todo el incidente que propicia la idea independentista fue la invasión de las fuerzas de Napoleón a la península ibérica, es decir, toma España. Entonces, al caer España bajo Francia, se inicia una guerra y esto a la vez hace valer los sentimientos hispanoamericanos. Muchos apoyan a la corona española. Incluso el reino de Guatemala se había caracterizado por ser fiel a la corona. Incluso la postura de Guatemala en las Cortes de Cádiz es de fidelidad a la corona española. Pero empiezan a darse movimientos y uno de ellos muy próximo al reino de Guatemala, que es Nueva España. Nueva España es México. En México se da un movimiento iniciado por Hidalgo que toma hacia el sur un papel más que todo agrario, dirigido por Morelos, aunque este movimiento son sofocados en cuestión de un año, pero sin embargo las ideas se van filtrando y es así que en la ciudad de Guatemala, en el convento de Belén, en 1813, hubo una serie de reuniones secretas donde se trataban estos ideales tanto de Hidalgo como de Morelos, pero por ser secretas no se ha logrado establecer realmente mucho de ese contenido. Al menos se sabe que se pretendía tomar el poder el día de Nochebuena del año 1813. El movimiento fue sofocado y en el mismo participaban militares, clérigos, intelectuales, y participa un indígena también, que es Manuel Tot. Pero el movimiento es controlado, hubo cárcel para quienes participaron, se pretendía fusilamiento, pero sin embargo hubo indultos. No podemos dejar de mencionar el año 1812. Ese año se promulgó la Constitución española llamada de Cádiz, apodada la Pepa, porque se promulgó el 19 de marzo de 1812, una constitución ilustrada, donde limita el poder de la monarquía, donde habla de libertad, de igualdad entre peninsulares americanos, habla de fraternidad y donde se ponen en práctica las libertades de prensa, el pensamiento, el mercado. Sin embargo, en 1814, Fernando VII, al ser coronado, decide hacerlo sin la Constitución. Se vuelve al antiguo régimen.
Año 1820 es muy importante entonces para el mundo hispanoamericano. El día 1 de enero de ese año, la rebelión del mariscal del Riego contra el rey lo obliga a gobernar bajo la Constitución. Entonces, 1820 se vuelve al régimen constitucional. En la península, en América, se practica la Constitución en Cuba, en Nueva España, pero en el caso de Guatemala, el capitán general, presidente de la audiencia, don Carlos de Urrutia y Montoya, era muy cauto y temeroso. Él dice no tener ninguna instrucción de practicar el régimen constitucional, pero le ponen los ejemplos y es persuadido por los dos grupos independentistas, y en julio de 1820 entra en vigor la Constitución en Guatemala, lo que permite organización política y prensa. Es así como el doctor Pedro Molina inicia su periódico El Editor Constitucional, con ideas muy a la francesa, muy violentas hacia el régimen. En este momento llega a Guatemala don Gavino Gainza. Él viene derrotado de América del Sur, especialmente de Chile y de Perú, y viene encargado como vicedirector de las milicias. Ese fue su cargo. El presidente de la audiencia, Urrutia y Montoya, estaba muy enfermo y le pasa interinamente el cargo, sin que el rey lo haya nombrado. Y así va a ser el papel del último gobernante español en el reino de Guatemala. En un principio es represivo, prohíbe el editor constitucional, lo que hace que aparezca el genio de la libertad con Barrundia, y por su parte José Cecilio del Valle con un concepto de independencia muy moderada. Hay que tener el consenso de todos, hay que tener una integración política y económica conociendo la sociedad. Es una postura muy importante en el amigo de la patria. Estas dos posturas dan origen a dos partidos políticos: los cacos, liderados por Molina y Barrundia, que serán luego los liberales, y los gasistas con Del Valle, que luego serán los conservadores. Termina el año de 1820 con estas polémicas a través de la prensa, y llegamos a 1821. Muy importante el 24 de febrero. Ese día se realiza la independencia del antiguo virreinato de Nueva España. Ese día es la independencia de México, no es el 16 de septiembre de 1810. Ese es el inicio de un proceso. La independencia del antiguo virreinato termina con el llamado Plan de Iguala o Plan de las Tres Garantías. Este Plan de las Tres Garantías se reconoce por todo lo que fue el virreinato y le da origen entonces al México independiente bajo la regencia de Iturbide, que luego será coronado el emperador de México. Iturbide empieza a mandar correos y a comunicarse con Guatemala, indicando que va a dar su apoyo porque, en primer lugar, no se puede concebir de que Guatemala siga siendo colonia y que sea un nuevo país independiente. Debe de pensarse en que tanto México como Guatemala, entendiendo Centroamérica, pueden ser un solo país, que no hay capacidad propia de gobierno. Estas son las invitaciones que empieza a hacer Iturbide. Pero agosto de 1821, el Plan de Iguala fue ratificado en la Intendencia de Chiapas, básicamente
por los ayuntamientos de la capital, que era Ciudad Real. Hoy se llama San Cristóbal Las Casas, y la capital hoy es Tuxtla Gutiérrez. Entonces también Jura Tuxtla y Comitán se independizan de Guatemala, de España, sin consultarle a Guatemala. Entonces, 29 de agosto, Chiapas pasa a México. Aparte que queda la zona del Soconusco y una zona que luego se aclara en los tratados de 1881 con Justo Rufino Barrios. Ese es otro tema. Bueno, Chiapas informa a Guatemala de lo sucedido. Los correos llegan y se alarman en Guatemala por lo que ha pasado en Chiapas. Pero desde un mes antes, a partir del 16 de agosto, en la casa del marqués don Juan Fermín de Aycinena, se habían empezado a reunir los cacos y los gasistas, básicamente Molina con Aycinena, para propiciar un plan pacífico de independencia. Hay que aclarar, tenían terror a la sangre, al enfrentamiento. Entonces ellos deciden mejor poner puntos para hacer una separación pacífica. En eso estaban trabajando cuando viene el correo de Chiapas y se hace entonces una reunión de emergencia. Gabino Gainza cita a todas las autoridades civiles, militares, religiosas y a los grupos interesados, y nunca se habían reunido hispanistas y antihispanistas en un solo espacio. Esto fue el sábado a partir de las 8 de la mañana en el salón de sesiones del Real Palacio. En un principio hay mucha gente y empieza la sesión con discutir si se aprueba el plan de Iguala. Muchos dicen que no. Luego surge la idea de declarar la independencia. Se retira el arzobispo. Continúa con menos personas la sesión y finalmente se llegó al consenso de separar al Reino de Guatemala de la corona española, dejando un gobierno provisorio y dejando la fecha 1 de marzo de 1822 a lo máximo para que se estableciera un congreso en la ciudad de Guatemala con representantes de todas las diputaciones provinciales para determinar la forma de gobierno. Se indica de que debe de informarse a todos de lo sucedido y que debe de haber un bando. Están conscientes de que será un hito histórico y es así como el punto 16 se indica: el ayuntamiento deberá acuñar una moneda para perpetuar a los siglos la fecha 15 de septiembre de 1821 en que Guatemala declaró su feliz independencia. Esto es lo sucedido, se hacen los impresos, el manifiesto, empiezan los problemas entre los dos partidos políticos, empiezan a separarse. Aycinena es simpatizante de la anexión a México. El general Oñate llega a Guatemala representando a la regencia de México y el día 5 de enero de 1822 el antiguo Reino de Guatemala se incorpora al Imperio Mexicano. El imperio fue efímero, se derrumba en marzo de 1823, no sin antes en la Plaza Mayor de la ciudad de Guatemala, en diciembre, se adornaran todos los edificios con los colores del imperio, con las águilas del imperio y se vitoreara al emperador Iturbide. Marzo, todo se derrumba. Los contrarios a la anexión dominan la asamblea que se elige y que toma posesión el 24 de junio de 1823 en la universidad, que su primer edicto es emitido el 1 de julio de 1823 con el nombre de Provincias Unidas del Centro de América, indicando que son libres, soberanas e independientes de España, de México, de partido, de familias o de grupos. 17 meses después
se promulga el día 22 de noviembre de 1824 la Constitución Federal de Centroamérica, la que en práctica fue un fracaso. La intolerancia y los enfrentamientos hicieron que en 14 años la federación desapareciera. Guatemala queda en un estado muy difícil porque está dentro de una federación inexistente, y lo que se decide el 21 de marzo de 1847 es darle el estatus de república, y es entonces del 15 de septiembre de 1821 hasta el 21 de marzo de 1847, cuando Rafael Carrera funda la República de Guatemala y se convierte en el primer presidente de la República de Guatemala. Por lo tanto, el 15 de septiembre de 1821 es el inicio de un proceso y una serie de eventos. Y por cierto, los ideales todavía están pendientes de que los cumplamos. Bueno, ahí está el licenciado Miguel Álvarez Arevalo promoviendo el 15 de septiembre con su corbata, también con sus banderas ahí en la solapa. Bueno, ya para concluir acá, en este que es un pequeño homenaje a la patria en su aniversario número 201, partiendo de ese famoso 15 de septiembre, ¿verdad? Porque ya estaba explicado que yo le enseñaba incluso el retrato gigante de Manuel Carrera ahí a José Pablo cuando él fue el artífice de declarar la República. Según usted y su vasto conocimiento histórico, ¿quiénes serían los más destacados dentro del grupo que firmó el Acta de Independencia? Bueno, es que los que realmente firman el Acta de Independencia son básicamente funcionarios. Ahí tenemos a los miembros de la Diputación Provincial, del Ayuntamiento Constitucional, del Ejército y algunos representantes de la Iglesia, no el alto clero, porque el arzobispo se levantó, él era contrario a la independencia. Obviamente, quien lleva un papel relevante dentro de los que figuran en la firma del acta van a ser Cecilio del Valle, José Cecilio del Valle, quien tenía un propósito integracionista. Mariano de Beltranena, Mariano de Aicinena, y el que tomó la decisión fue Gabino Gainza, que el que representaba a España, quien apoya el momento que se vivió, no utilizó la fuerza y se incorpora, es partidario de la anexión a México, pero sin embargo ir a vivir a México no se le dio ningún cargo importante y murió, parece, en la miseria. Ya no regresó a su país de origen, España. Él era de la parte de Galicia. Pero fuera de los que figuran como firmantes, no podemos dejar de mencionar a personajes como Barrundia o Pedro Molina, quienes presentan sus ideas a través de la prensa, y doña Dolores Bedoya, que apoya la causa desde sus hermanos en el proceso de la conjuración de Belén, los momentos del año 21 y sobre todo durante la época federal, donde le toca vivir momentos muy difíciles, pero creo que hay que leerla. Su pensamiento es muy importante y lo podemos encontrar a través de su epistolario, donde vemos que es una mujer fuera de serie, una mujer que rompe paradigmas. Y para Miguel Álvarez, es más importante su pensamiento que lo que dice la tradición oral de quemar cohetes. Sí, la clásica. Bueno, para Miguel Álvarez, dijo sí, fue un tal el licenciado Miguel Alfredo. Así que es un gusto, como lo dije al principio, volver a estar acá en el Museo de Historia. Se respira eso en cada uno de sus salones. Están en unos tours que ya desviamos porque estamos aquí en la charla, pero para José Pablo y para su servidor Gustavo Adolfo, un placer el poder construir mínimamente, pero en forma grande a través de ese conocimiento amplio, vasto. Vieron ustedes, agarró a viada, como se dice popularmente,
desde que comenzó la descripción hasta llegar a Rafael Carrera. Continuamos.